Buen día, querido público, amigos y seguidores de Siempre Animal. Esperamos que se encuentren bien, cuidándose mucho, por supuesto. Hoy tenemos para ustedes un tema muy interesante. Como saben, pues está trabajando arduamente en el desarrollo de vacunas y tratamientos contra COVID-19 en todo el mundo. Y bueno, a pesar de algunos resultados pues desalentadores en estos intentos, Inosan Biofarma, empresa mexicana dedicada a distribuir y comercializar antivenenos, principalmente en África y Medio Oriente, y que, bueno, posee convenios con varias universidades, entre ellas el Instituto de Biotecnología de la UNAM, anunció que en alianza con Tec Salud, el sistema de salud del Tec de Monterrey, está desarrollando un tratamiento contra el coronavirus, el SARS-CoV-2, que podría curar COVID-19 en tan solo 48 horas con suero de caballo. Bueno, harán por supuesto pruebas clínicas del nuevo producto y pues se anunciará el progreso del mismo. Bueno, según datos de valor compartido, el producto consiste en un inmunoterápico anti-SARS-CoV-2, Equino, una inmunoglobulina que pasa por un proceso de purificación para posteriormente convertirse en suero que se aplica en pacientes que han dado positivo a COVID-19. Bueno, ¿por qué el caballo puede ser en este caso un aliado para desarrollar dicho tratamiento y qué tan viable puede ser? De eso vamos a platicar hoy. Me acompaña el médico veterinario zootecnista, especialista en producción animal, Alfredo Julián Paredes, quien les comparto brevemente fue auxiliar veterinario en el Hospital para Caballos del Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México. Es conferencista y ha participado en diversos cursos y congresos nacionales e internacionales, además de contar con diversos artículos publicados en diversas revistas especializadas en equinos. Y bueno, pues yo le quiero dar la cordial bienvenida y muchas gracias por colaborar nuevamente con Siempre Animal. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días. Buen día a todo el público y al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar de este tema tan interesante. Bueno, se dice que los anticuerpos de un caballo son 150 veces más potentes que los anticuerpos de un ser humano. ¿Qué tan cierto es esto? Efectivamente, la respuesta inmune que dan los caballos es mucho más fuerte, mucho más amplia, por decirlo de alguna manera, comparada con el ser humano o con cualquier otra especie animal. De ahí el por qué se utilicen caballos para la producción de diferentes sueros hiperinmunes. Pues recordaremos que hay producción de sueros hiperinmunes para tratar algunos problemas de envenenamientos o intoxicaciones, con el caso de picaduras de víboras, la toxina tetánica que se llega a aplicar cuando hay problema de la enfermedad del tétanos y algunas otras enfermedades. Entonces, la respuesta inmune que tiene el caballo es mucho más amplia y la capacidad que tienen estos anticuerpos que genera el caballo es mucho más efectiva que la del ser humano, la de cualquier otra especie. Ok, entonces por eso es que se está considerando. De hecho, ¿qué es la inmunoglobulina equina en sí, que es el compuesto principal de dicho tratamiento? La inmunoglobulina químicamente es una proteína, se clasifica como una proteína, pero es una herramienta, por decirlo de alguna manera, que tiene el organismo para defenderse de los agentes extraños que lo atacan. Nosotros, o en general todos los seres vivos, estamos continuamente, nuestro organismo, nuestro sistema inmune está siendo desafiado continuamente por la presencia de diferentes bacterias, diferentes sustancias, virus, parásitos, etcétera, que pueden causarnos algún problema de enfermedad. Entonces, la forma en que nuestro organismo se protege de ellos es a través de las diferentes células que integran el sistema inmune, producir este tipo de sustancias que son, o estas proteínas que son las inmunoglobulinas, que son específicas para cada antígeno, que se le llama al agente que va a provocar la enfermedad, o la parte que identifica a ese agente que nos quiere causar daño, para primero neutralizarlo, evitar que entre a las células y produzca daño al ser humano o a los animales.
Sí, realmente puede ser un aliado y es un gran aliado precisamente por esto que veníamos platicando anteriormente de el tipo de respuesta inmune que tiene el caballo, la potencia que tiene esta respuesta inmune, aunado a que el caballo no se enferma de no es afectado por este virus SARS-CoV-2 o no sufre la enfermedad del famoso COVID-19. Entonces, al inmunizar o al aplicar el antígeno al caballo para que él produzca anticuerpos, su organismo lo reconoce, genera las inmunoglobulinas, las genera en gran cantidad, que eso es la parte interesante o la parte importante de esta situación, porque de esta manera se pueden obtener múltiples dosis para poder atender a la población enferma o a la población afectada. Ok, entonces, bueno, podemos ver que sí es un posible gran aliado. De hecho, en entrevista con personal de la empresa, mencionan que el compuesto se obtiene sin maltratar a los caballos, pues cuentan con veterinarios especializados y bueno, el posible dolor es equivalente a la picadura que nosotros sentimos, por ejemplo. La pregunta es, ¿este procedimiento puede representar algún problema de salud a mediano o largo plazo para los equinos? No, ninguno. Yo he tenido la oportunidad de estar en un par de instalaciones que se dedican a la producción de este tipo de sueros hiperinmunes que se les conoce, y los caballos están muy bien cuidados, están muy bien atendidos, tienen poblaciones medianas a grandes, obviamente dependiendo el requerimiento que tengan de producción, y van alternando los caballos. Entonces hay caballos que en una etapa están en la parte de producción de estos sueros, y hay caballos que están en descanso. Y efectivamente, lo único que sucede pues serían dos pinchazos, ¿no? El primero, cuando se le inocula o se le inyecta o se le aplica el antígeno o el agente que nosotros queremos para el cual el caballo produzca los anticuerpos, y después de un tiempo que ya el organismo del caballo generó estos anticuerpos que nosotros buscamos, darle otro pinchazo para extraer la sangre y obtener el suero, donde vamos a encontrar estas inmunoglobulinas, estos anticuerpos. Entonces, quien ha tenido la oportunidad de donar sangre, pues sabe que es el dolorcito de cuando ingresa la aguja y únicamente, ¿no? Entonces, en el caso de los caballos es similar, ¿no? Ok, muy bien, entonces no representa como tal un riesgo para ellos. Ok, No, ninguno. Y tampoco se llegan a desarrollar algún tipo de problemas de salud en el caso de los caballos por la inoculación o la aplicación frecuente de estos antígenos. Eso tampoco les causa ningún problema. Al contrario, cuanto más veces se les administra el antígeno, mayor es la respuesta inmune que ellos van a producir. ok, muy bien. Entonces, al contrario, es algo que los beneficia de alguna forma, es algo que los protege un poco más. Así es. Muy bien. Bueno, ¿consideras que el tratamiento por su compuesto ya podría generar algún problema, en este caso en humanos? Bueno, al principio decía yo que las inmunoglobulinas son proteínas. Entonces, bueno, pues, al ser de origen proteico siempre hay un riesgo de que se pueda desarrollar algún tipo de reacción. Sin embargo, la tecnología y la ciencia ha avanzado mucho, y se han logrado avances muy importantes en cuanto a la purificación del antígeno que se le administra al caballo, para desde ese momento nosotros obtener el antígeno ideal, por decirlo de cierta forma, eh, la, la, el tipo de adyuvante, porque bueno, el antígeno que se aplica al caballo debe ir bajo ciertas condiciones. Normalmente lleva una sustancia que se llama adyuvante para estimular la respuesta inmune en el caballo. Y entonces ya se tienen protocolos o estudios muy avanzados de qué tipo de antígeno, qué tipo de adyuvante, el proceso de la purificación, tú lo mencionaste hace un rato, la purificación del suero que se obtiene del caballo para obtener esta, estas inmunoglobulinas y poder aplicarlas al ser humano con el mínimo riesgo de que se presente algún tipo de problema. Por otro lado, también tengo entendido, porque he revisado alguna literatura,
que no es el anticuerpo completo como tal, sino es una parte del anticuerpo, lo que reduce también el riesgo de que se pueda presentar algún tipo de reacción en el ser humano. Y recordemos que este tipo de tratamientos llevan pues desde los 1800, me parece que 1890 fue cuando se empezó a implementar este tipo de terapias en humanos, de obtener sueros hiperinmunes a partir de caballos. Y pues ya tiene muchos años, tiene mucho camino recorrido, mucho esfuerzo, mucho estudio, precisamente para ir perfeccionando e ir minimizando estos riesgos. A lo mejor hace muchos años sí se hablaba de reacciones más severas o de reacciones más frecuentes en el caso de los seres humanos al aplicar este tipo de sustancias, pero hoy día la verdad es que está muy avanzado el proceso y la tecnología ha ayudado enormemente a disminuir al máximo este tipo de situaciones que se pudieran presentar simplemente por el origen proteico de estas inmunoglobulinas. Muy bien. ¿Se le debe dar algún cuidado especial a estos animalitos en este proceso? No sé, alguna dieta especial, algunos cuidados especiales. Sí, se requieren ciertas condiciones especiales, principalmente porque el estrés eh, que todos conocemos, que todos vivimos y que quizás últimamente nosotros como seres humanos lo hemos padecido en mayor escala por las condiciones actuales, eh, tienen efectos negativos sobre el sistema inmune. Entonces, esto va a repercutir que la respuesta del caballo no va a ser pues, la ideal o la más adecuada. Sin embargo, el mantener a los caballos en cierto ambiente, bajo ciertas condiciones, con una nutrición adecuada, que también es muy importante, hay ciertos nutrientes, específicamente algunos minerales, eh, algunos micronutrientes como los microminerales, como algunas vitaminas, influyen en mantener el sistema inmune del caballo al 100%, y esto va a ayudar a que la respuesta y la producción de los sueros pues sea lo mejor posible. Entonces, sí se requieren de ciertas condiciones especiales para mantener a los caballos, principalmente por esto, ¿no? Para no afectar al sistema inmune y que no podamos obtener la respuesta deseada. Muy bien. ¿Algún mensaje final que le gustaría darle a nuestro público acerca de este tipo de procesos, acerca de este tipo de, pues de investigación que muchas veces se recurre a los animales, ¿no? Y que a veces esto es tema de o motivo de cierta indignación, porque pues más que nada porque no se conocen los procesos ni los cuidados que se les dan a los mismos. Me gustaría saber si le quiere dar algún mensaje a nuestro público en este aspecto. Sí, claro, pues es importante señalar, recordar que este tipo de tratamientos son de gran ayuda, de gran beneficio para la salud humana, para la salud pública. Eh, los caballos, al menos de las instalaciones que yo conozco, que tengo entendido que una de estas que yo conozco pertenece al laboratorio que tú mencionabas, los caballos están alojados en las mejores condiciones posibles, son tratados de la mejor manera, son tratados con ética, con respeto, humanamente, de la mejor manera humanamente posible, y no hay ningún tipo de problema ni de riesgo para la salud de los caballos ni de los seres humanos. Entonces, aprovechar estas ventajas que nos brinda la tecnología, estas ventajas que, por qué no decirlo, nos brinda la naturaleza, porque el tipo de respuesta inmune que tiene el caballo es única. Se ha utilizado algunas otras especies, se ha intentado con vacas, con borregos, y no se obtiene el mismo tipo de respuesta que en el caso del caballo, y que son productos totalmente seguros para mantener la salud de nosotros, los seres humanos, y pues los caballos están en muy buenas condiciones, en condiciones totalmente aceptables.
Muy bien, pues bueno, como podemos ver y como bien decía el médico, es muy importante puntualizar en que gracias a la tecnología, pues bueno, ahora se están implementando procedimientos mucho más amigables también con los animales, así que bueno, hay que profundizar un poco más en estos temas cuando veamos estas noticias, pues tratar de investigar y precisamente por eso en Siempre Animal estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta información. Y muchísimas gracias, le quiero agradecer al médico veterinario y zootecnista Alfredo Julián Paredes porque sigue colaborando con nosotros. Muchas gracias por colaborar con el proyecto, doctor, y bueno, pues vamos a seguir investigando un poco más sobre el tema. Al contrario, pues muchas gracias a Siempre Animal por esta oportunidad y pues con todo gusto estamos aquí para ayudar a mejorar la educación y la comunicación de este tipo pues de situaciones que en ocasiones se pueden considerar como polémicas o un poquito difíciles de entender cuando no se conoce todo el procedimiento que conlleva este tipo de tratamientos o del uso de la tecnología para el beneficio de la salud humana. Por supuesto. Y bueno, también quizás habrán casos en los que todavía no se tenga mucho cuidado en este aspecto. Habrán casos en los que, pues bueno, habrá que seguir viendo medidas para no estresar a los animales, a lo mejor algunas otras medidas. No decimos que siempre es pues así, ¿no? De impecable un procedimiento, un proceso. Pero bueno, en eso está la tecnología, pues en ese proceso, ¿no? También de implementar nuevas estrategias para esto. Así que bueno, vamos a seguir pendientes. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Gracias a ustedes, con todo gusto.